Buenos días, buenas tardes o buenas noches donde quiera que se encuentren. Les saluda Alejandro hoy en un nuevo episodio, una nueva tertulia de Arroz con Mango y más. Felices muchachos porque el programa de hoy promete. Hay un invitado muy especial. Antes de presentarlo, como siempre y como ha sido una práctica de este podcast, darle las gracias a todos los que hasta ahora se han tomado el tiempo de escucharnos, de participar, de comentar, de generar esos feedbacks que son realmente importantes y que motivan y siguen motivando a continuar con este espacio, con esta creación de contenido que para mí significa mucho, que es parte, como ustedes saben, de todo un proyecto de vida y que sin duda pues es algo en lo que quiero continuar y seguir trabajando con ustedes. Am, Hoy tenemos a Jason, esta persona, Jason Cano, la conocí hace apenas unos días de cuando estamos grabando este episodio. Jason es mentor de vida, sin embargo, él se presentará en este momento y contará más sobre él. Y sin más preámbulos, pues Jason, te saludo, ¿cómo estás? Bon, Bueno, excelente. el episodio de hoy es raro en el sentido de que vamos a tocar temas que son realmente importantes, son la fibra que llamamos de las personas. Eh, Antes de entrar en esto de la sanación, de cómo nos afectan los propios procesos personales asociados a la salud mental, eh, a Jason lo conocí en un evento que, digamos, yo hablándote por mí, llegué por todo esto que hago el podcast. Eh, para mí, ese podcast, por igual fui allá, que se llama Los Hombres y Yo, de Juan Pablo Raba, es un podcast muy inspiracional, porque él está tratando propios procesos sobre depresión y no sé qué, y empezó a entrevistar personas, y las entrevistas suelen ser muy potentes, porque se hablan de cosas que normalmente desde el lado de los hombres no se tratan tanto, como la salud mental, como ese deseo de drenar emociones que la sociedad no te deja como expresar. Entonces, es muy loco porque yo llegué allí ese día con una entrada general, una boleta general, no me dio el tiempo en su momento por temas logísticos de comprar la VIP y por cosas de la vida me dejaron entrar. Eso no creo que te lo sepas. Me dejaron entrar, yo me puse en el lado VIP, pero en la parte de atrás. Y ya cuando continué escuchando pues lo que era el evento en el Jardín Botánico aquí en Medellín, eh, quise ir a tomar una foto con Juan Pablo y en el camino me encontré a Jason. Jason contó algo muy fuerte, que ya hablarás de eso, y eso me llamó mucho la atención y dije, él tiene que ser un invitado en el podcast. Así que Jason, pues, siéntete libre, cuéntanos cómo llegaste ahí o por qué llegaste a la Jardín Botánico ese día. Bueno, eh, es muy curioso porque actualmente estoy trabajando en un proyecto llamado Vida Bonita Fest, que es un festival de conciencia enfocado precisamente a la transformación. Tiene como iniciativa el conectar con quien realmente ya somos y atravesar el dolor. Yo considero que lo más importante acá de todo esto es que todos de alguna forma hemos sentido el dolor. La cuestión es cuando el dolor se convierte en sufrimiento. Y estando en esa búsqueda de eventos de conciencia en la ciudad, aparece el Origen Fest, ya había participado antes, por allá en el año 2019, y supe de esta versión. No estaba seguro si quería ir o no, pero mi corazón me decía que sí, pero yo estaba como, no, 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 no. Y ese mismo día del Origen Fest, que fue sábado en la mañana, un amigo me escribe y me dice, ¿quieres una entrada al Origen Fest? Yo le dije, vale, perfecto. Me envía el QR, le llamo a mi socio y amigo y le digo, hey, vamos al Origen Fest. Y me dice, ok, listo, vale. Él compró su boleta, fuimos.
llegamos al Origen Fest. Dato curioso, yo me gusta mucho el podcast de Juan Pablo Raba sobre Los Hombres Si Lloran. Y llegamos y dije, ok, genial, vamos a ver a Juan Pablo Raba en el podcast, súper, súper genial. Cuando es que Juan Pablo salía retrasado o toda la producción se había retrasado precisamente por la lluvia. Termino pasando y a mí me colocaban una manilla VIP cuando mi manilla era general. Por accidente me colocaron una manilla VIP y yo entré. Y a mí me lo dejaron entrar. Oh, ok. Yo estaba sentado atrás, ya empieza el podcast, termina, hacen la entrevista a Juan Pablo, a Rigoberto Urán. Yo estaba atrás súper emocionado, hermoso, pero yo soy ese tipo de hombre que ve a otros hombres y yo le digo, bro, estás hermoso, te amo un montón. O sea, yo soy un hombre de corazón muy abierto, muy sincero también. Considero que con las personas que me inspiran un montón, yo soy así muy expresivo. Y creo que esa es la expresión realmente. Soy muy expresivo, soy muy espontáneo, soy muy abierto, soy vulnerable, tal cual lo que dice el eslogan de ese podcast, Los Hombres Si Lloran. Yo soy la fiel referencia de que eso es real. Sí. Mis amigos me dicen lágrima pronta. Y estaba ahí, y cuando llegó una sesión de preguntas y respuestas, yo no estaba del lado de, creo que no sé si era platea o lo que fuera, pero la cuestión es que no estaba ahí de ese lado y le pregunto al chico que estaba ahí en la puerta permitiendo el acceso, ¿no? Que si yo podía pasar. Me dice, no, porque me regañan. Yo le dije, solamente es para hacer la pregunta y yo igual regreso. La gente que estaba conmigo en la parte de atrás dijeron, sí, por favor, déjalo entrar, quiere hacer una pregunta, no sé qué, tal. Me dejó pasar, corrí hasta adelante y ahí ya el resto es historia. Sí, Y de no ser por eso no estaríamos aquí. exactamente. Y es que me parece muy especial y cómo suceden las cosas, porque muchas veces no hacemos esos ejercicios como de conciencia de decir por qué estaba yo ahí, qué hacía yo ahí. Y te digo, más allá de conocer como tal a Juan Pablo o tomarme una foto con él, que finalmente los dos tenemos cada uno una foto con él, eh, mi intención era aprender, o sea, porque haciendo esto del podcast y ahora participando con invitados, yo quería como ver en vivo cómo él llevaba una conversación, cómo él tenía esa escucha activa. De hecho, se lo mencionó la persona que habló antes de ti en la parte de preguntas y respuestas. Le dijo como que valoraba muy bonitamente cómo él escuchaba a Rigo cuando Rigo hablaba. Rigo, para que sepan, pues habla hasta bajo el agua. Y es difícil, pues, llevar un invitado como ese. Sin embargo, Juan Pablo supo como poder llevar el hilo en la conversación y Rigo contar su historia o parte de su historia. Eh, y bueno, volviendo a ese tema de las conexiones y el por qué las personas pueden llegar a encontrarse en un mundo de tantos y tantos habitantes. Termino viendo tu Instagram, viendo tu perfil, viendo un poco a lo que te dedicas y me encuentro con que eres mentor de vida. Entonces, todo esto al final tú dices o puedes decir, esto tiene una razón de ser, esto pasa por algo. O sea, las personas estamos a veces en etapas de la vida donde tienes que encontrarte a esa persona que el universo te puede mostrar o no según tu nivel de conciencia para tu aprender o que esa persona te viene a enseñar algo o a mostrar algo. Entonces me parece muy bonito que luego de yo estar investigando un poco para esta conversación me encuentro con eso a lo que te dedicas ahora y, y es genial porque hablar de sanación muchas veces la gente piensa como en alguna enfermedad mental o física, pero todo lo que hay detrás de eso es enorme, ¿no? Realmente es como un universo. Empecemos por el hecho del dolor, ¿no? ¿Qué significa el dolor? Y nada más partimos desde ahí. Me duele la rodilla y te duele durante varios días. Tú tomas precaución, ¿no?
con precaución, buscas la manera de recuperarte, te pones algo muy bueno, alguna crema, decides hacer de pronto terapia para que realmente ese dolor se vaya, ¿no? Lo tratas el dolor cuando se trata de la parte física. Sin embargo, en la parte emocional no es así. En la parte emocional tenemos que evadir el dolor, porque el dolor está asociado a, si sientes dolor y demuestras que el dolor, es probable que esté asociado a debilidad. Ni muchas veces la falta de vulnerabilidad es lo único que hace es arrastrarnos a un sufrimiento que luego después no podemos sostener. No estamos en la capacidad de poder movernos de allí porque se genera parálisis. El sufrimiento muchas veces se puede convertir en parálisis, que es como igual la rodilla, ¿no? Si no te tratas la rodilla, lo que va a terminar ocurriendo al final es que luego va a ser muy doloroso caminar. Eso va a ser sufrimiento. Ya el cuerpo te está diciendo en ese momento, ya la rodilla te está diciendo en ese momento, para. O sea, como más escuchado, lo mismo pasa con la parte emocional. Entonces, sanar más allá de cómo se puede ver como una cuestión de no sentir más, se trata de poder sentir, integrar, amar, transformar ese dolor en herramientas, poder ver qué es lo que duele, poder tratar ese dolor, poder relacionarte con ese dolor, porque al final lo que termina ocurriendo es que no me quiero relacionar con un dolor que siento, no me quiero relacionar con esto que me incomoda. Y ese es el permiso que requerimos darnos como seres humanos para poder avanzar en la vida, para poder transformar las situaciones y para poder integrar las situaciones con las cuales no nos hemos sabido relacionar porque en su momento no teníamos las herramientas. Sí, hay una frase por ahí en el aire que se repite, que lo han hecho memes motivadores y no sé qué, que dice como, sea amable con los demás porque tú no sabes qué situación está viviendo esa persona por dentro. Y cuando tú hablas de la sanación, yo recuerdo eso porque en este último tiempo he encontrado en muchas personas lo que personalmente yo he ido viviendo solo o parte de mí. Y, y a eso se refiere esos procesos internos de sanación, de que muchas veces conflictos familiares, situaciones personales muy densas, de repente y sin querer te explotan enfrente de los ojos y muchas veces, como dices tú, no sabes qué hacer con eso y no sabes que tienes que igual seguir levantándote para ir a trabajar, para ir a estudiar, a completar alguna actividad que la sociedad te pide o te exige y tienes que como llevar todo eso contigo y no sabes qué hacer, o sea, no sabes cómo afrontar eso, cómo manejar una situación de que alguien me toque el tema, alguien me saque el tema, yo no quiero hablar de esto. Entonces muchas veces las personas nos encerramos o nos aislamos en simplemente evitar, y evitar, y evitar, y evitar, y así pueden pasar años, o sea, demasiado tiempo tú no queriendo confrontar con una situación dura de vida, pues. Entonces, ¿cómo hacer con eso? Muchas veces no sabemos y qué herramientas o cómo nos salimos de ahí. Mira, lo que voy a decir frente a esto es, las herramientas todas están dentro de ti. No hay ninguna herramienta que esté afuera, porque todo lo que hay afuera son estrategias para poder materializar las herramientas. Y la cuestión es que no nos queremos hacer responsables. Cuando estamos en medio del dolor no queremos responsabilizarnos de lo que nosotros que estamos creando en ese momento. Y claro, lo estamos creando porque no sabemos qué crear diferente a eso. Y en ese momento es muy duro afrontar esa verdad. Es un estado, somos creadores por naturaleza. Si yo aprendí de niño que hablar es peligroso, o porque me invalida, porque
me juzgan, porque me golpean, yo voy a tratar de evitar al 1000% hablar estando adulto, ¿no? O me volví reactivo. Entonces ya no solamente hablo, sino que grito, confronto, peleo. Y hoy en día, entonces, si podemos analizar en esa situación, si una persona decide no hablar, pues decidió precisamente no hablar y permitir que las situaciones pasaran por el miedo que tiene a hablar. O está el otro extremo, que es la persona que se vuelve reactiva, que se vuelve violenta, que busca de alguna forma llegar a ese punto en el que necesita defenderse. Entonces, ambas son formas, son estrategias. Ahora la pregunta es, ¿cuál sería la estrategia que esta persona podría usar para poder comunicarse de una manera asertiva? Porque ahí sería la herramienta, ser asertivo en la comunicación. Sí, cuando también yo creo que es una decisión de vida, finalmente, afrontar estas cosas, porque no estamos solos. Y, y aunque quieras aislarte, aunque quieras pasar la semana encerrado en tu casa, aunque quieras evitar lo más posible esta situación, la situación te confronta, la situación te supera muchas veces. Y hasta que tú decidas que eso no pase más, hasta que tú digas como, a partir de aquí, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no trabajarlo? ¿Por qué no sacarlo de ti si te está agobiando tanto? Y tú te refieres al ejemplo de la rodilla, y ahora vamos a a la parte de la mente. Si es un problema que te está afectando el alma, el espíritu y tu esencia, ¿por qué no sacarlo de ahí entonces? Porque ya no puedes en cierto punto más con ese peso, ya no puedes más con esa carga. El famoso sobrepensar las cosas, los procesos y los cuadros de ansiedad, y lo que te genera el no dormir bien porque algo está dándote y dándote y dándote vueltas en la cabeza. Entonces, yo lo digo mucho en esta época de mi vida. He aprendido que cuando el bolsito este que todos llevamos en la espalda, la mochila de piedras personales que causamos o que tenemos atrás de nosotros, la decides compartir con seres queridos, con seres que son importantes para ti, todo se hace más liviano y menos pesado. Y ahí es donde empieza toda esa transformación de decir, bueno, yo soy humano y estoy pasando por esto y no puedo con esto, quiero compartirlo y necesito ayuda. ¿Qué tan valioso es el decir eso? O sea, son palabras poderosas, el decir, no puedo más con esto, necesito ayuda. Y no es rendirte, ojo, no te estás rindiendo para nada. Siento que es un acto de valentía el poder tú decir, no puedo más con esto, necesito que me ayuden, alguien que me ayude. Es tan valioso eso, es tan hermoso el poderlo pedir. La gente, pues, muchas veces se cohíben a hacerlo. Totalmente. Yo considero que se requiere mucha humildad. Se requiere humildad en el proceso, más que mucho, se requiere humildad. Se requiere esa rendición al proceso y aceptar dónde estoy, lo que está ocurriendo. Y yo supongo, como indicaste, precisamente por lo que podría decir, ¿no? Por lo fuerte que es mi historia y que precisamente fue la razón que te acercaste a mí. Y voy a entrar un poquito a compartir de esto. A mí me encanta hablar desde el... Hoy tengo un modelo de pensamiento. Si tú me preguntas, en un momento pasado, yo no soy la persona que, que habla hoy en comparación a quien hablaba antes. Anteriormente era muy evasivo con mi propio dolor. Quería que alguien se hiciera cargo, que alguien eh, hiciera justicia, que se hiciera justicia por las cosas que me pasaron. Y en esa búsqueda de justicia, pues, el desconocer a las personas, la falta de empatía hacia otros, la confrontación constante, el buscar que las personas no me hicieran daño, era como mi motor, o digamos, la forma como la cual me relacionaba. Voy a
a compartir exactamente lo mismo que compartí el día que me conociste a Juan Pablo, y fue noviembre de 2017. Era un día de noviembre, así finalizando noviembre, tomé la decisión de quitarme la vida. Esa decisión no vino realmente ay, es que me quiero quitar la vida, no, ya llevaba un peso emocional bastante fuerte. Y eso es algo que he compartido muchas veces. Me habían masturbado la noche anterior unas 32 veces. Y en ese proceso, esa parte de la adicción provenía de un lugar que yo desconocía. Tenía una idea de que algo me había ocurrido, sin embargo, no era tan consciente. No había conciencia, no existía una conciencia real de por qué me está ocurriendo esto. Sin embargo, esa hipersexualidad, esa compulsividad sexual o adicción al sexo, como lo quieran llamar, venía a un lugar. Y ese lugar era un abuso sexual en mi infancia que ocurrió entre los 5 y los 7 años de edad. ¿Qué pasa? Que en ese momento yo no sabía que había vivido un abuso sexual en mi infancia. Como un niño, la forma como ocurrió fue un abuso sexual muy placentero. El niño no sintió dolor, como niño no sentí dolor, como niño no sentí algo negativo, al contrario, fue algo donde me sentí reconocido, visto, se podría decir que identifiqué o si interpreté esta situación como amado, donde de alguna forma no me hicieron daño, o eso parecía. Sin embargo, luego, ya estando en la escuela, un niño me golpea en la cara, porque yo fui a darle un beso a la mejilla y me dice, tú eres marica, ok, y me golpeas la cara y me tira al piso. Solamente la palabra marica se activó en mi inconsciente, en mi consciente. Yo empecé a ver, ponle tú que es igual como cuando vas a un almacén de cadenas, no sé, el Éxito, nunca lo has visitado, no sabes que existe, y de pronto vas, entras a ese lugar, te dan una bolsa del Éxito, logo amarillo con blanco, un signo de admiración con un punto rojo, y empiezas a ver esa bolsa en todos lados y empiezas a darte cuenta que todo el mundo va al Éxito. Y que esa bolsa del Éxito está por todos lados. Entonces, en ese momento, la palabra marica tomó esa misma nivel de apreciación para mí. Entonces, comencé a darme cuenta que la gente lo decía en esa época. Yo soy un niño, actualmente tengo 7 años, pues son 30 años hacia atrás, y la gente lo decía con desprecio, como con un tono de esto está mal. Y yo empecé a tomar la decisión de que nadie podía enterarse de que yo era marica, porque yo comencé a decirme esto. ¿De dónde salió? Porque cuando le pregunto a lo largo de los días a mis compañeros de clase por qué significaba ser marica, y me dijeron un hombre que se acuesta con otro hombre. En ese momento yo dije, yo tengo que ocultar que la gente sepa que yo soy marica. Lo que realmente había ocurrido era que había vivido un abuso sexual. Ese abuso sexual no fue lo que realmente me traumó, fue la interpretación de lo que yo creí a partir de ese momento. Y como el niño que era, yo estaba inocente con lo que estaba viviendo, las sensaciones corporales, la hipersexualización que se generó a partir de ese momento, crecí con ella. Sin embargo, se detonó porque a lo largo de mi vida vivía en un entorno donde la violencia estaba presente, donde tus papás no están en la posición de estar pendiente de esta parte emocional, sino que más bien están pensando en cómo traer dinero a la casa, que se tiene que quedar hasta tarde, que no alcanza el dinero, que hay que cocinar, que tratar de hacerlo mejor, que no cometas un error porque eso va a costar dinero, y si cuesta dinero, entonces todo lo que hay detrás de la historia de los adultos que nos estaba acompañando genera mucho de la experiencia que vivimos como niños. Hoy eso lo puedo entender. Sin embargo, en su momento yo vi a mis papás como personas malas, vi a mi madre como una persona mala. Aparte que en algún momento mi mamá me golpeó muy fuerte, porque los compañeros de mi hermano me habían agarrado un trasero y me golpea diciéndome, ¿acaso tú eres marica? ¿Y que te dejes agarrar? ¿Por qué te dejaste agarrar? Y los golpes fueron muy fuertes, al punto en que me llevó hasta el final del patio. Mi abuela se interpuso
pero con los años estaba dando una interpretación a esto. Mi mamá tenía amigos que eran peluqueros, que eran gay, un hombre gay, que tenían pareja, y muchos de ellos fueron asesinados en sus propios apartamentos. Claro que había temor por parte de mi madre. Entonces, claro, desde hoy, desde la percepción del adulto que se ha trabajado, que ha ido a terapia, que se ha cuestionado de dónde viene todo esto, estas interpretaciones no necesariamente fueron en terapia, fueron cosas que fui deduciendo progresivamente y trabajándolo y dándole lugar a ese dolor, porque es importante darle lugar al dolor. Eran situaciones que fueron muy dolorosas. Sin embargo, desde la perspectiva del niño o del adolescente se veía como rechazo, se veía como invalidación, se veía como abandono, se veía como yo soy el problema. Eh, Sin embargo, el trabajarlo, ¿no? El poder abrirme a estas circunstancias de revisar en profundidad qué está ocurriendo conmigo, de dónde vienen estas sensaciones en mi cuerpo, de dónde vienen estas emociones, por qué reacciono de esta manera, por qué estoy teniendo un ataque de pánico, por qué estoy teniendo un ataque de ansiedad, por qué estoy teniendo la ansiedad, por qué se me está manifestando en este caso en la parte sexual. Vienen por todos esos vacíos de interpretaciones que yo creé en mí, que yo no era importante, de que yo no era valioso, de que yo no me importaba a mis papás, de que a mí no me amaban, de que para mi madre probablemente yo no era importante, para mi padre era más importante otras cosas que yo. Ya hoy en día, después de hablar con ellos, de restablecer mucho ese vínculo interno, de poder permitirme comunicar con ellos, poder hablar con ellos, la historia es totalmente distinta. Porque hoy puedo reconocer la parte en ellos, hoy puedo reconocer eso que ocurrió en ellos. Fui criado por la esposa de mi padre, una mujer que me acompañó durante menos de los 2 años hasta mi adolescencia, casi a mis 17, 18, 20 años. Una mujer que aceptó adoptarme, ser la esposa de mi padre y hacerse cargo de mí. Y fue un proceso muy bonito, un proceso de mucho aprendizaje. Sin embargo, también fue un proceso que yo podría decir, wow, fue terrible porque me exigía muchísimo. Dicen que las madrastras son malas. Yo podría decir que a mí no me tocó eso. Yo no tuve ese caso. Sin embargo, sí tuve una mujer que se paraba así y me decía, vamos que tú puedes. Habla, dime qué es lo que te pasa. Era bastante fuerte en esa energía, en su energía. Y de ahí que yo pensaba que las mujeres son peligrosas, pero no solamente las mujeres. Luego viene el proceso de estar en la escuela, el bullying, mis compañeros golpeándome, los golpes por parte de la violencia física que se genera en la familia cuando hay corrección. Ay, no es que hay que corregirlo, hay que darle un correazo, hay que golpearlo, ¿no? Mamá fue una mujer que en ocasiones cuando se frustraba era una mujer violenta, pero podía ser una mujer muy amorosa y comprensiva. Entonces, y ella evitaba nuestras dos partes. Sin embargo, yo muchas veces terminaba más bien experimentando esa parte dura. Igual con mi madre de crianza, cuando se frustraba conmigo, porque yo realmente ante la frustración no sabía cómo actuar. Yo me paralizaba y me congelaba. Entonces, aquí hablo un poco mi historia de manera vulnerable, eh, y también mostrándole aspectos importantes de los seres humanos que estaban a mi alrededor. No fueron personas malas, solamente eran personas que no tenían herramientas, no poseían herramientas para gestionar crisis, para gestionar su frustración, para gestionar su rabia. Eran simplemente seres humanos tratando de llevar una vida y hacerlo mejor con lo que ellos tenían en sus manos. Hoy hablo con mi padre, hoy, Dios mío, acabo de tener, antes de esta llamada, tuve una llamada con una cliente y antes de esa llamada tuve una llamada con mi padre y una conversación muy profunda de 1 hora y 30 minutos, 40 minutos. Podemos hablar de estos temas con mucha libertad y desde ahí, desde esa experiencia de vida, desde todo el trasfondo que ha ocurrido a lo largo de estos 8 años después de ese suceso en el que intenté quitarme la vida, ha sido un trabajo muy profundo que me llevó a reconocer lo que había ocurrido en mí
y habiendo estudiado programación, telecomunicaciones, electrónica, en vez de estar trabajando en investigación durante un año, creó en mí herramientas que luego en este proceso personal empecé a aplicar, empecé a preguntarme qué son las emociones, qué es un sentimiento, qué es lo que hay detrás de una emoción, porque el día que viví esta situación que me fue como un despertar también, que descubrí que uno que no quería morir, en realidad, lo que quería era, lo que no quería sentir el dolor, el cual había estado reprimiendo durante toda mi vida. Tiempo. Ese dolor que ha estado conmigo durante mucho tiempo. Eso es, se los cuento porque del otro lado a veces pueda que mis preguntas suenen un poco frías en la manera como analizo todo, como muy datos científicos, análisis, pero realmente proviene de un ser humano que se ha trabajado, que hoy sigue teniendo secuelas del abuso, que cada vez es menos, que a veces tengo crisis ansiosa, a veces tengo crisis de pánico y la gestiono, hoy sé gestionarla. En su momento pasado eso no ocurría, en su momento pasado no quería salir a esconderme, tal cual como lo compartía, huir, encerrarme, evitar que la gente me hiciera daño, porque creía que este mundo era peligroso, que las personas eran peligrosas, que cualquier persona podía dañarme o hacerme daño, o querer hacerme daño, o ir en mi contra. Hoy he aprendido a crear compasión, humildad. He soltado la historia de la gente me hace cosas para empezar a reconocer dónde yo he permitido que las personas muchas veces hagan cosas que yo no quiero y que me han faltado herramientas en su momento para poder colocar límites, para poder ser límite, para poder decir, así no, veamos aquí, mencionemos esto, hagámoslo de una manera diferente, no es posible, ok, me voy. Y aprender a respetarme, eso sí creo que ha sido lo más fundamental, aprender a respetarme y trabajar en esta parte de la adicción que más que cualquier otra cosa proviene de los vacíos emocionales que se crearon a lo largo de mi historia, a lo largo de mi existencia en este plano terrenal. Considero que la parte espiritual es muy importante en el proceso de integración, sanación, de construir nuestra versión actual, alinearnos a nuestra identidad más allá del dolor, alinearnos a esa identidad amorosa. El amor también es cine, el amor también es books, el amor también es eh, confrontación. Creo que las personas que más me han permitido crecer han sido mentores, coaches y formadores que han estado a lo largo de mi vida, que de alguna forma u otra me han confrontado. Me han dicho, hey, mira, que estás actuando de esta manera, eso se está percibiendo así. Mira, no eres el único en el mundo, no eres la única persona que atraviesa por esto. Hay muchas más personas también viviendo estas situaciones y te crees especial por eso. Entonces, para mí, esas confrontaciones también me llevaron mucho a ser mucho más humano. De ahí que digo que me dedico a ser transformador cultural, estrategia de humanización, eh, y dedicarme a ser mentor de vida. Son, digamos, herramientas que uso para poder aportar herramientas a otros. Yeah. Mira, Eso quería compartir. sí, no, perdón que te corte o te interrumpa ahí. Son un montón de cosas. Estos minutos abriendo tu historia son poderosos, son para mucha gente, como puede decirlo, impresionante, pero más allá del acto final o todo lo que te llevó a tomar esa decisión tan difícil, es pensar un poco en cómo llegamos ahí, ¿verdad? Y cuando tú hablabas yo sobre, sobre cómo te recordabas tanto de las cosas que viviste de niño, muchas personas, a veces cuando tú le dices, y tú cuando tenías 5 años, 7 años, ¿te acuerdas de...? Hay gente que eso se estudia, pues, y la memoria corta y la memoria a largo plazo y todos esos eventos que uno vive, pero hay cosas que sin duda te marcan, hay cosas que tú recuerdas no por recordar, sino porque a partir de ahí se trazaron situaciones que a la larga terminaron, como puedes decir tú, en una adicción, en un cambio de rumbo, en cosas trascendentales. Mi mamá, por decirte algo, me decía como en algún momento que yo era
el culpable de que ella no pudiera haber seguido estudiando medicina, que porque a la mitad de la carrera o empezándola quedó embarazada de mí. Entonces, y te lo llegó a decir en algún momento donde sin duda te marcó, porque si no yo no me recordara de esas cosas. Y somos una generación, yo también no tengo, ya pasé por tu número, 37, yo tengo 43, y somos una generación que, que tuvo padres que la luchaban sin duda, que hacían todo por darnos lo mejor, pero que no tenían para nada, probablemente por propias crianzas de ellos en su anterior época, herramientas, como dices tú, y a los golpes, y a los gritos, y a la manera en que ellos sentían que te estaban educando, pues, o nos estaban criando, a esa manera crecimos muchísimo. Y ahorita hay un tema muy, muy en boga que es como, que es que la generación de cristal, que es que a mí me pegaban y entonces mira que yo quedé bien. No quedamos bien, no quedamos bien. O sea, realmente somos producto de todas esas situaciones. Exacto. Y todas esas cosas, de alguna manera, las aprendimos a pasar, pero no como debería ser. Dentro de esto que estamos hablando, de lo que es realmente sanar, no es que estamos sanos, sino que como pudimos, fuimos sorteando esas situaciones traumáticas y complicadas que en muchos casos terminaron como quizás tú intentaste terminarlo y en otras ocasiones pues terminan de otras formas, pero, pero así nacen las adicciones, así nacen los conflictos, así nacen los traumas. Te digo, yo en este momento de mi vida soy producto de muchas de esas experiencias de niño que en parte recuerdo y en parte algunas veces no quieres ni recordar, pero las tienes, te dan vueltas por ahí y a la larga se proyectan en situaciones en la adultez que tú, hasta que no te haces consciente de eso, no las empiezas a trabajar. Y muchas veces preferimos bloquear esas cosas, hacernos los locos, como decimos, y seguir adelante, porque es que así nos tocó la vida y así no nos tocó la vida. Pienso que, estoy muy en contra de decir, eh, esa no es la vida que te tocó. Tú puedes en algún momento del camino siempre torcer las cosas a tu favor, sentirte mejor, empezar a intentar saber de dónde viene tu dolor, saber de dónde viene tu trauma o tu propia situación personal y empezar a mejorar eso, a realmente sentirte mejor, porque aquí donde estamos tú y yo no sabemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar en 2 semanas. Y qué rico es poder decir, bueno, lo intenté sanar, intenté curarme de esto, intenté hablar con mi mamá, intenté recuperar la relación con mi papá, si están vivos, pues, por las personas que puedan estar escuchando nuestra historia. Y, y de eso se trata, o sea, yo creo que el poder realmente hacer estas cosas que sí son valiosas y que sí tienen una razón de ser, que es poder estar en paz con nosotros mismos, sentirnos tranquilos, perder o mejorar esos sentimientos de culpa que nos agobian. Literalmente, de ahí nacen todos esos problemas de ansiedad y de depresión y de decir, no, mi vida no sirve para nada. Eh, Tu historia es como la de muchas personas, así como tú me decías antes de empezar esto, el ego es el que nos hace sentir especial. El ego es el que hace sentir que mi historia tiene este sentido, pero yo nada más cuento esta parte del cuento, no cuento toda la parte. Y ahí es donde muchas veces la gente puede o no identificarse con tu historia o con la mía o con las personas que deciden cómo abrirse a mejorar eso. Entonces, eh, volviendo al punto de lo que son los recuerdos y la niñez de cada uno, ahí nacen muchas de las cosas que a la larga tratamos de entender cuando somos ya más grandes y cuando empezamos a ir a terapia, los que lo intentan y cuando los que no tratamos de entender por qué pasan las cosas. Y yo creo que el giro, cuando empezamos a estar en ese otro rol, yo no lo sé, creo que no. En tu caso no eres padre, ¿o sí? No eres, ¿verdad? Soy papá. Ok, Soy papá
con dos formaciones literalmente en crianza de niños. Ok. Bueno, yo, por ejemplo, soy padre de una niña, bueno, yo la llamo niña, pero ella es una grandota de 18 años. Y cuando estás entonces en ese otro rol y dices como, ahora soy padre yo, ahora ya no soy, o sea, ya estoy en este otro rol donde yo prometí que no iba a hacer esto, donde yo dije a mi hija no le voy a hacer esto. Y es loco porque tú dices, sí, la crianza va a ser distinta a la que te dieron a ti, pero ojo, porque si no estás del todo sano o si no has logrado superar ciertas cosas, eso por otro lado se puede proyectar en esos hijos. Entonces, todo esto es un proceso evolutivo y genético y tiene muchas cosas mezcladas, sobre todo de la crianza propia, pero yo como padre puedo decirte que estoy intentando como cambiar eso, pues, porque muchas veces uno dice, bueno, vengo de padres divorciados, mis papás se gritaban, mis papás se peleaban por mí, yo con 7, 8 años me dijeron, elige vivir con tu papá o elige vivir con tu mamá. Imagínate tú tener una decisión de esa, tú queriéndolos a los dos por igual o sintiéndote en el medio de las cosas. Y después entonces en ese otro rol de padre, pues dices, no lo vas a hacer, no lo vas a repetir. Yo llegué a hacer pactos, me acuerdo con su mamá, de decir, delante de nuestra hija, pues, no vamos a discutir fuertemente. Si quieren, nos armamos un ring de boxeo cuando ella no esté, pero vamos a intentar que ella no sufra lo que los dos de niños, siendo hijos, nos tocó pasar. Entonces, son muchas de esas las cosas que yo creo que como seres humanos vamos afrontando y vamos tratando como podemos de mejorar, porque al final todo esto se trata de eso, de sentirme mejor, ¿no? Sí, voy a hacer una pregunta y si me lo permite voy a entrar en el rol de monitor, que mis amigos me dicen que vivo en este rol casi y en noche, porque todo lo analizo. Ahorita te he escuchado hablar y decía, interesante, varias cosas que has compartido. Pero te hago una pregunta específica y es, ¿qué sensación sentiste regresando al momento en que tu mamá te dijo que tú eras el culpable de, de que ella no hubiera podido seguir estudiando? ¿Qué Mira, ocurrió en ese? yo te digo que yo volví a ese momento muchísimos años después, cuando yo estaba en la universidad y vi a una persona embarazada, pero embarazada en serio, con la barrigota, pues, midiendo el espacio de, bueno, lo llamo en Venezuela pupitre, no sé aquí cómo se llamaban, donde nos sentábamos en la salón de clases, midiendo el espacio entre la barriga y la tabla para ver si él entraba y poderse sentar a ver la clase conmigo. Y yo creo que en un episodio así yo volví a eso. Y yo decía, ¿por qué esta muchacha pudo y mi mamá no? Porque mi mamá, No, algo. No sé si te quiero interrumpir, sin embargo, quiero regresar al momento de lo que te digo. ¿Qué sintió el niño que recibió ese mensaje? que yo no era culpable, sentía que yo no era. Cuando ya te dice ese momento, tú eres el culpable y ya no voy a seguir con mi asunto. No, en ese momento me retraí. En ese momento me Ahí retraí. estamos. Es. Y bien lo que hablábamos ahorita, esto fue un ejemplo claro de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo evadimos la incomodidad del dolor? Porque he repetido la pregunta varias veces por una razón. Porque el cerebro muchas veces va a tratar de evadir, regresar al dolor y va a encontrar la manera de justificar su dolor. Porque muchas veces creemos que nuestro dolor no es válido, pero es porque eso fue lo que aprendimos. Tu dolor no es válido. Y cuando tú me cuentas que esta situación del análisis que hiciste, ahí te corté, vuelvo y te traigo, y vuelvo y te hago la pregunta, y vuelvo y soy incisivo, ¿no? Como que, ¿qué fue lo que sentiste? No, me retraí. Ya ahí en ese momento
estás aceptando la situación, estás aceptando lo vivido. Y desde ahí es donde se parte para poder hacer el proceso de integración. Porque cuando puedo ver, ya no desde los ojos del niño, porque muchas veces somos adultos viendo con esas memorias inconscientes no resueltas del niño y tomamos decisiones desde el niño, más no desde el adulto. Buscamos evadir el dolor. Si esta situación me refleja esa situación con mamá, voy a evadirla la mayor cantidad de veces posible. Si esta situación me recuerda a una situación dolorosa con papá, con mi abuela, con mi tía, con mi hermana, lo que sea, que se viva en mi niñez o se viva en mi adolescencia, yo voy a tomar decisiones de ahí. ¿Por qué? Porque eso no está resuelto. Ese dolor no se ha integrado. Es importante integrarlo, reconocer el dolor, darle el lugar que requiere. Esa frase que le dicen, no, pasado pisado, hay que seguir para adelante, no hay que mirar para atrás, ya lo que fue. Espérate, hay que mirar el pasado para poder tomar y transformar eso en una herramienta. Yo no puedo ponerme en la vida de que ya el pasado pasó. Es qué hago con ese pasado, qué hago con esa información que se quedó en mi cuerpo. Porque esa información que se queda en el cuerpo es una memoria celular. Es una memoria que se queda en mi inconsciente, ahí en mi cabeza, en mi cerebro. Y cada vez que hay una situación ocurre, mi cerebro toma decisiones estando desde ahí. Si yo logro desactivar esa memoria para dejar de elegir desde ahí, voy a requerir atravesar la incomodidad de entrenar una nueva forma de tomar decisiones. Porque es incómodo tomar decisiones diferentes. Es incómodo relacionarnos de una forma diferente cuando no estamos acostumbrados. Es incómodo decir un no cuando nos enseñaron que todo el tiempo teníamos que decir sí. Entonces, claro, que hay detrás de eso, dolor. Dice que acabas de identificar que te retraíste, es con la sensación como puedo trabajar de eso. Claro. Porque precisamente de ahí muchas decisiones ocurrieron. Entonces, si alguien te dice que fue tu culpa, esa es la atracción que significa. ¿Qué significó para ti a partir de ese momento? Empezaste, no sé si empezaste a tratar de evitar incomodar a mamá, o cambió tu relación con ella. Sí, ¿Qué empezó a ocurrir a partir de él? no, empecé a sentir que era pequeñito, que, Eraste. que no tenía el valor que yo pensé que yo tenía, porque yo soy su primer hijo, pues, entonces yo decía como, voy a decirle soy bien, a mí, pues, sentía que tenía que, yo a partir de ahí, haciendo más memoria, a mí me decían que yo, cuando jugaba, yo no me sentía, porque yo agarraba unos carritos y me metía en un mundo de jugar solo, y ahí y yo trataba de no molestar, yo trataba de no, exactamente como la gente decía, de que yo no me notara ahí, y tal vez era porque me habían hecho sentir de esa manera, pues, como tú no eres importante, tú, si no estuvieras aquí fuese mejor, o sea, en mi conciencia, pues, digamos, de tener 5, 6, 7 años y tener esa información y no saber qué hacer con ella, sino la edad que tenía, pues tal vez, pues solamente encerrarme a jugar con mis carritos y tratar de no ser una molestia para mi mamá, pues, para hacerle menos el peso, no sé. Ahora imagínate, ¿no? ¿Cuántas veces en tu vida has estado evitando ser una molestia para los demás? No sé, pues no sé la respuesta de eso, la verdad. ¿Cuántas veces? Probablemente no vas a decir la cantidad, pero sí logras ver que hay un patrón que se generó a partir de eso, de evitar molestar a los demás, de evitar incomodar a otros. Sí, sí, y a Sí. partir de ahí, digamos que empiezas a tratar de, exacto, de no molestar
y con ese no molestar, eso lo vas cubriendo, creo, de otras capas y de otras cosas que son precisamente para no afrontar eso, pues, o no, A no, protegerte. sí, para no sacar ese sentimiento que me hace sentir daño o como dices tú, ese dolor que no quiero mostrar. Entonces te vuelves una persona introvertida cuando quizás en esencia eras extrovertido y eso te hizo retraerte y te hizo meterte en tu propio mundo, pues de decir, bueno, eh, no quieren que esté, entonces no estoy, pero sigo vivo y sigo aquí, pero de otras maneras y con algunas otras sensaciones, maneras de reaccionar, no sé. Sí, total. Mira, y lo dijiste ahorita, ¿no? Yo no soy valioso, no soy importante. Esas fueron las interpretaciones que creaste. Una persona que se siente que está molestando o que va a molestar, va a retraerse porque yo no soy valioso, yo no soy importante. Es mejor no molestar. Así de esa manera, no incomodo a nadie. Pues como yo no soy valioso, entonces a nadie le importa esto. O sea, si mi mamá, ¿no? Esa mujer que me dio la vida, en quien yo confío, llega y me lanza esta expresión. Yo lo que voy a hacer es aislarme, porque yo lo que menos quiero hacer es incomodar. Claro, Lo que menos quiero es precisamente volver a sentirme de esa manera. Yo ya no valgo, yo ya no soy importante. Y de alguna forma te quedas con esa idea y la vas a seguir reproduciendo como un cassette, porque esa fue la interpretación que creaste a raíz de la frustración de tu mamá. La frustración de quién fue ella. Ella sí tomó la decisión de tenerte. Ella fue la que tomó la decisión de embarazarse. Ella fue la persona que tomó la decisión de vivir ese embarazo. pues digamos que fue un accidente, digamos que fue un accidente porque cuando tú dices, tomó la decisión, pues tomó la decisión Vamos a no. de tener sexo con mi papá, pero Claro, de ahí salí yo, pues. una decisión independientemente que yo conozco las consecuencias. Sí, sí, claro. Es otra cosa. Sí, sí. Pero en el momento en que ella estaba disfrutando, créeme que no estaba pensando, voy a quedar embarazada. Obvio, no. Y ella no lo estaba pensando. Ella sí Tenía 20 años, imagínate, tenía 20 años ella en ese momento. Me tuvo con claro, 20 años. desde la idea social probablemente de su entorno era una mujer que queda embarazada tiene que dedicarse a hacerse cargo de sus hijos, no puede luego seguir estudiando. Ujú. No sé cómo fue la situación con tu papá y tu mamá. Sin Sí, embargo, todo eso literalmente es una interpretación, es una creencia del entorno. Yo te digo, yo conozco una chica que a sus 16 años quedó embarazada y al día de hoy literalmente es una persona súper exitosa con 2 carreras y 2 hijos. claro. ¿Sí? Entonces, claro, las creencias de esta mujer, cuando yo conocí la historia de esta mujer, a mí en algún momento llegó a pensar eso. No sé, es que ya yo no soy valiosa, ya yo cometí un error, ya yo cometí una cagada, mis padres me echaron de la casa, todo lo que ocurrió detrás de eso, llegó a que esa mujer se contara una historia. Pero en un momento decide trabajar en sí misma, hacerse cargo de sí misma, empezar a hacerse responsable de sus decisiones y va y crea una realidad totalmente distinta. ¿Desde dónde? Las creencias nuevas empezó a colocarse y empezó a mover algo distinto. Entonces, sí, es importante trabajarse por eso, porque cuando integramos esa querida, podemos empezar a tomar decisiones distintas. Sí, qué Y interesante. ya aquí es donde yo te diría, ¿cómo puedes crear la evidencia de que tú sí eres un hombre valioso e importante? Porque pueda que esa creencia en el inconsciente haya seguido dando vuelta. Y lo digo porque yo también he estado ahí, yo también me he sentido de esa manera. Es que pues, te tengo la respuesta y yo creo que es súper fácil de entender ahora y pensando más en eso. eh, yo creo que después de haber vivido eso en esos primeros años de vida y llevándolo a la adolescencia, ahí conocí una adicción que me dijo, tú sí eres importante.
Ojo, a través de la adicción, pero pues más justo. La adicción en cierta manera hizo que yo fuese valioso para eso, para ese mundo de mierda, pero para ese mundo era valioso. Y por Ha llegado a eso, quedar reconocido. y por eso me atrapó tanto tiempo. Entonces, tú dices como, bueno, todo está conectado, ¿no? Obviamente las cosas que vives van acumulándose en después otras decisiones. Ah, pero qué impresionante porque en este momento me estoy dando cuenta de eso. O sea, literalmente por eso Oh, no lo estoy analizando porque me estoy dando cuenta en este momento. Y antes, y para que la wow. gente sepa, antes de empezar a grabar, creo que te lo dije, todavía no tengo esa respuesta. Y Ujú, me la ujú. acabas de hacer encontrar. Y ese es mi trabajo, brother. Al show me dedico. O sea, si tú te imaginas cómo me estoy sintiendo en este momento, o digo como Dios, o sea, 20 años, 15 años, no sé cuántos años para darte cuenta de algo que está en la nariz, pero que si no abres la cabeza, no se ve, no se ve, no se ve. No se ve, si no se ve. No, ¿Cuál que relacionarnos con el dolor? Y el dolor es una puerta, es como una llave que nos abre la posibilidad de transformar nuestra percepción, de entender el dolor, de poder abrazarlo, de poder decir, ven, yo no soy esto que me creía a partir de esta situación, porque el trauma en sí, lo que te comentaba en algún momento, no es lo que ocurrió, interpretación que yo creé. Y de esa interpretación ocurren un montón de situaciones, y más cuando has vivido una violencia extrema, cuando has vivido literalmente abandono, rechazo, injusticia, humillación. O sea, esas 5 heridas que le llaman las 5 heridas del alma, todos los tenemos en una u otra medida. Sin embargo, es acá cuando realmente yo te veo y yo digo, yo veo al hombre que eres, yo no veo tu historia o yo sí. veo todas las posibilidades de lo que tú eres. Entonces, imagínate que yo me relacione contigo, te voy a dejar en el lugar en el que estás y no voy a entrar realmente a sumar o a querer compartir un poco más. Y por eso te dije antes de empezar el podcast, ¿no? ¿Cómo? Se detuvo en la grabación. Sí, ya no, pero ya no. No, no, sigue grabando, sí. Pero Ah, repítelo ok. porque no se escuchó esa parte. Ok, entonces era lo que te decía, ¿no? De cómo si, si me dabas el permiso de, de literalmente mentorearte durante toda la sesión, porque durante la sesión, no toda la sesión, en un momento de la sesión, Ujú. porque consideré que había muchos elementos muy valiosos que podían ayudarte. Yo nada más te escuchaba y nuestro lenguaje, nuestra comunicación expresa dónde están nuestros límites. Y esos límites hablan de esas creencias que se crearon en algún momento. Entonces, de ahí considero que yo amo lo que hago porque precisamente, digamos, lo que me permite de ver al otro, de mostrarle cómo le veo. Yo no te veo por esa situación, yo te veo por lo poderoso de lo que has construido en ti, de que hoy estoy aquí en este podcast gracias a que tú tomaste la decisión un día de trabajar en ti, de hacerte cargo de ti, de hacerte responsable y empezar a trabajar en ti y permitirte ser apoyado por la gente que estaba a tu alrededor, de que levantaste la mano. Y por eso cuando dije, yo no quiero irme sin mostrarte esa partecita que sé que movió un montón de cosas y que solamente girarlo, el poder abrazarlo, el poder tener compasión hacia esa mamá que, hombre, desde sus circunstancias, así como tú tomaste decisiones donde te permitiste ser atrapado por esa adicción para poder reafirmar tu valía, para poder ser reconocido, igual ella también tomó decisiones que la llevaron hasta ese momento. Entonces, todos vivimos, estamos creando una realidad.
La cuestión es, ¿qué hacemos con la interpretación que le estamos dando a las circunstancias? Ahí es donde realmente ocurre la transformación, ahí es donde ocurre la sanación. Es un proceso, sí. Sin embargo, requiere de compromiso, requiere de determinación. A mí alguien una vez me dijo lo siguiente: para tener una enfermedad mental hay que tener plata. Ya yo había pasado este episodio en el que me había intentado quitar la vida. Lo único que te puedo decir es, después de ese momento yo dije, no sé cómo ni de qué manera, pero yo me voy a sacar de esta situación. Yo no me comí el cuento de que yo necesitaba plata, porque el compromiso conmigo estaba tan marcado de que me iba a sacar adelante, que los primeros 3 años y medio lo hice solo. Viendo videos en YouTube, buscando información, trataba literalmente de comprender y comprender más, hasta que llegué al punto de decir, requiero levantar la mano y permitirme ser apoyado. Y ahí empecé a aprender desde la humildad, permitirme que otras personas me apoyaran. Tuve una psicóloga, tuve un mentor, tuve coaches. Hoy en día tengo personas que me sostienen porque yo me dedico a sostener personas. Y eso es algo que amo y he estado estudiando y me he estado preparando y cada vez me meto más a prepararme. Sin embargo, mi mayor evidencia soy yo. Mi mayor evidencia de que funciona soy yo. Y de eso me siento amado, porque considero que Dios, en su infinita gracia y misericordia, no sé cómo lo llame la gente, universo, energía, pero yo digo, Dios, le pongo ese nombre y para mí Dios es amor, me ha amado tanto que me ha guiado realmente para esto como propósito, porque entiendo realmente el valor de poder vernos como seres humanos, de poder ver al otro, de poder amar, de poder sentir compasión por el otro. A veces también me emputo, soy ser humano y sigo trabajando en mí. Sin embargo, es cómo tomo esto y lo transformo, ¿no? Exacto. Cómo utilizo la rabia también para construir a través de ella. Entonces, cada emoción tiene una utilidad. Sí. Lo más importante es darle forma para poder integrar esas heridas en mí y poder transformarme a mí primero para vivir en esa paz y desde ahí poder compartirla con los demás. Qué loco porque, y ya para ir cerrando porque sé que el tiempo apremia, qué loco porque mientras estaba diciendo eso, yo pensaba, y hablando de la sanación otra vez, eh, que años después, estoy hablando de ese episodio que acabaste de abrir, esa puertita, años después, yo estoy hablando ya en mi caso de quizás 30 años o 35 años después, yo llegué otra vez a mi mamá, adulto, y hicimos un trabajo de perdón y de entendimiento y tenemos una relación otra vez. Teníamos creo que 12 o 13 años sin hablarnos, sin tratarnos, por toda la vuelta que le dio esta historia dentro de mi propio proceso de adicción, donde ella entonces se alejó. Es loco porque si te pones a ver lo causaste y después entonces todo lo que haría, pero volver ahí con ella, verla a los ojos y bueno, todavía no la he podido ver en persona por temas migratorios, pero verla, eh, tener esa conversación con ella años después, consciente de muchas cosas, los dos pasados por muchas traumas y muchas situaciones personales y poder reconectarnos en lo que realmente es la esencia de las cosas y la esencia de lo que puede ser una mamá para un hijo, es re valiosísimo y ha sido parte de este proceso personal de transformación y de mejoramiento, donde estoy recuperando puentes que se habían roto totalmente porque yo mismo puse las bombas por abajo para que estallaran y para que no tuviera yo más comunicación con esas personas. Entonces, gracias Jason, porque fuera de lo que fue esta mini sesión, fuera de lo que es haber sido contar parte de tu historia que es durísima y la cual te felicito, o no sé si realmente lo tomas como una felicitación, el hecho de tu poder contar algo tan difícil y que ahora hasta te ayudó a trabajar en eso y a mejorar en eso y a sostener personas, como lo dices, muy bonito el término. Es re valioso y yo sabía que cuando te conocí en ese lugar, yo sabía que esto iba a pasar. Entonces, de verdad, darte las gracias por el tiempo,
obviamente voy a compartir, o si los quieres mencionar, como tus redes y todo eso, para que la gente que te quiera conectar y se quiera comunicar contigo, pues lo pueda hacer y dar algún mensaje final. Bueno, a ti mil gracias. Yo creo que si considero que Dios es sabio, creo que es Dios en nosotros creando este espacio. Y de verdad, gracias por la valentía de atreverte, acercarte, compartirte, porque solamente el hecho que me dijeras, tengo un podcast, yo he pasado por esto, estoy en este proceso, en este instante, me gustaría entrevistarte ahí. Gracias por ese momento de vulnerabilidad, porque me permitió verte más allá y fue muy bonito la conexión. Y dije, con todo el gusto y con todo el amor, claro que sí, donde yo pueda colocar mi voz, mi corazón, mi alma para poder sumar, yo siempre he estado dispuesto y estoy abierto. Y fue muy, 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 muy bello esa coincidencia. Te lo agradezco porque fue un abrazo realmente al corazón. Fue como que, puta madre Dios, tú conoces el por qué yo aquí me dejo llevar. Me pareció encantador ese momento. Y bueno, mi nombre es Jason Cano. Me pueden encontrar en redes como @soycrespos. En Instagram me encuentran como @soycrespos. En X me encuentran como @soycrespos. En Facebook me van a encontrar como Soy Crespos. Que hay todas las redes sociales. Ahí me voy ya directamente al Instagram. En el Instagram me pueden escribir. También está mi línea de WhatsApp. Quien quiera hablar o me manda un DM. Quien esté escuchando este episodio. Y espero de verdad que esto les haya servido. Hay una frase muy linda que le compartí hace poco a varios de mis participantes de un reto en el que participé, que organicé. Y bueno, participé como líder. Y es: nada ha cambiado, solo yo he cambiado, por lo tanto todo ha cambiado. Y esa frase me acompaña, es un proverbio, no sé quién lo dijo, pero la cuestión es que cuando me lo dijeron la primera vez fue por allá durante la pandemia, en un reto de hipnosis ericksoniana que estaba participando. Y la tomé porque considero que cuando cambiamos nosotros adentro, todo lo demás empieza a cambiar. Y se conecta mucho con lo que dice Mahatma Gandhi, o lo que dijo en su momento estando en vida: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Considero que es exactamente lo mismo que hizo Jesús en su momento. Él fue el cambio, fue el amor, fue la compasión, fue la dulzura, fue la firmeza, fue la confrontación desde el amor. Y yo creo que cuando estamos en la capacidad de ser ese amor, estamos en la capacidad de no solamente amarnos, sino también de amar al otro. Y creo que va con ese mandamiento que dice amar los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, hablando de mantras, estoy usando uno en este momento de mi vida que me parece súper poderoso y es: eres lo que haces cuando nadie te ve. O somos lo somos lo que hacemos cuando nadie nos ve. Y de ahí parte gran parte de mi propio proceso personal, porque esto se trata de amor propio, de quererse, de cuidarse, de hacer cosas que realmente te alimenten y te hagan como alimentar el espíritu, pues, y vivir todas esas experiencias y aprender a disfrutarlas, sobre todo, hace que como le refuto a muchas personas que están viviendo procesos parecidos o que dicen como no me encuentro. Nunca es tarde, nunca es tarde. Jamás va a ser tarde cuando decidas ser el cambio que quieres ver en los demás. Y mezclo ahí lo que tú estás diciendo con lo que yo estoy usando de filosofía de vida. Y de verdad, gracias otra vez. Las coincidencias no existen. De verdad, las personas creo que se encuentran porque necesitan verse reflejados en lo que son sus propios procesos. Y tú estás un poco más adelante, creo, de lo que yo quiero ser. Entonces,
en el corto plazo. Así que gracias, gracias otra vez, Jason, se me fue la voz ahí. Gracias otra vez, Jason, por tu tiempo. Han sido minutos re valiosos que sé que le van a servir a muchas personas. Y bueno, nada, gracias a todos los que han llegado hasta aquí. Sus comentarios son re valiosos, re importantes. Si les gustó, compártanlo, corran la voz, que al final se trata de conectar y conectar más personas que lo sientan y que lo necesiten. Gracias por haber llegado hasta aquí, hasta otro episodio de Arroz con Mango y más. Y los saludo en un nuevo capítulo. Chao, Jason. Chao, chao, mi hermano. Cuídate muchísimo. Gracias.